Seguro que ya sabes que en español hay dos géneros, masculino y femenino. Pero ¿sabes cuál es el artículo neutro? Ya veo, no tenías ni idea de que en español existe un artículo que no es ni masculino ni femenino. Pues hoy estás de suerte, porque en este vídeo te voy a revelar el secreto de este artículo tan misterioso. Además, si empiezas a usarlo, eso hará que tu español empiece a sonar mucho más natural. Pero prepárate, porque después de ver este vídeo vas a empezar a escucharlo por todas partes. Por cierto, seguro que ya lo sabes, pero si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. Para entender el artículo neutro, primero vamos a repasar muy rápidamente los artículos. Los artículos son un tipo de palabra que acompañan a los sustantivos, a los nombres. En español existen de dos tipos, los artículos determinados y los artículos indeterminados. Los artículos determinados sirven para hablar de algo conocido o específico, mientras que los artículos indeterminados se usan para hablar de algo no específico o desconocido. Tanto los artículos determinados como los artículos indeterminados podemos encontrarlos en su forma masculina, femenina, singular y plural. Que sepas que ya hice un vídeo sobre los artículos en español. Te lo dejo por aquí. O por aquí. No lo sé. Bueno, te lo dejo. Seguro que estás pensando. Entonces, si ya explicaste los artículos, ¿qué es esto del artículo neutro? El artículo neutro es un tanto especial. Por eso te lo quiero explicar aparte. A diferencia del resto de artículos que acompañan a sustantivos, el artículo neutro lo se caracteriza por tener la capacidad de hacer que palabras que no son sustantivos, como adjetivos, participios o adverbios, funcionen como un sustantivo, como un nombre. Veamos algún ejemplo. Lo más adjetivo. Se utiliza para hablar de cualidades o conceptos abstractos. Lo bueno de viajar es conocer culturas nuevas. Aquí lo bueno se refiere a la parte buena que tiene viajar. Lo importante es intentarlo. Lo importante se refiere a la cosa importante. Lo raro es que no me haya llamado. En esta frase, lo raro se refiere a lo inusual de la situación, lo que nos parece extraño. Lo más participio, adjetivo o adverbio más que. Sirve para dar énfasis a aquello de lo que queramos hablar. Lo dicho, mañana vamos al cine. Equivale a aquello de lo que se ha hablado antes. No sabes lo cansado que estoy. Equivale a cuán cansado estoy. Mira lo mucho que ha crecido. Equivale a la gran cantidad que ha crecido. No sabes lo rápido que corre. Equivale a la velocidad con la que corre. Lo de más sustantivo. Lo usamos para referirnos a algo ya mencionado o conocido. Por ejemplo, ¿sabes lo de Marta? Se refiere a la situación relacionada con Marta. Lo de ayer estuvo genial. Se refiere al evento o situación que ocurrió ayer. ¿Te has fijado? En todos estos casos, el artículo neutro lo permite convertir cualidades, características o conceptos abstractos en sustantivos. Y esto nos permite hablar de algo indefinido, abstracto o intangible en vez de hablar de un objeto o una persona concreta. Voy a hacer que lo entiendas mejor esto que acabo de decir. Vamos a comparar dos frases. La familia es importante y lo importante es la familia. Parece que estamos hablando de lo mismo, pero cada una tiene un punto de vista diferente. Mira, la familia es importante. En esta frase estamos hablando de la familia, y la familia tiene una cualidad, ser importante. En cambio, al utilizar el artículo neutro lo y decir lo importante es la familia, nuestro foco de atención pasa de la familia a aquello que consideramos importante. Dicho de otro modo, no estamos hablando de la familia, sino que estamos hablando de aquello que creemos que es importante. ¿Lo entiendes ahora? En definitiva, utilizando el artículo neutro lo, hemos pasado de hablar de un objeto o persona concreta, es decir, la familia, a hablar
de algo indefinido, abstracto o intangible. Es decir, de aquello que consideramos importante. Otra cosa que creo que deberías tener en cuenta es que lo no tiene ni plural ni género. Así que siempre tendrá la misma forma. Lo. Oye, ¿por qué no me dejas en comentarios alguna frase que se te ocurra con lo? Venga, hasta la próxima.